Hola, ¿qué tal? Este video trata del tema de las cooperativas multiactores en relación con el libro Cooperativism at Work. Como voy a tratar de explicarles, es un tema importante para el movimiento cooperativo en su conjunto. En el canal de YouTube llamado también Cooperativism at Work, encontrarán una presentación general del libro y otros videos. Les invito a que se suscriban al canal para que puedan enterarse fácilmente cuando se publique un nuevo video. Por lo tanto, hoy voy a hablarles de las cooperativas que cuentan con diferentes categorías de socio, cada uno de las cuales tiene un número tangible de votos en la cooperativa. Se denominan cooperativas multiactores porque agrupan a diferentes tipos de actores o grupos de interés de una comunidad determinada. Los casos de estudio del libro Cooperativism at Work se han seleccionado entre cooperativas propiedad de sus trabajadores, o sea, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas sociales, en las que los trabajadores son la única categoría de socios o la mayoría de ellos con poder de voto exclusivo o mayoritario. Sin ser cooperativas multiactores a todos los efectos, algunas de las cooperativas descritas en el libro muestran una tendencia a incorporar a otras partes interesadas distintas de los trabajadores, como los clientes, por ejemplo, o al menos a tener en cuenta de forma permanente e institucional la opinión de otras partes interesadas, como los suscriptores de un periódico, por ejemplo. Más allá de sus casos de estudio, el libro también señala una tendencia muy marcada en el creciente movimiento de cooperativas sociales de todo el mundo hacia la creación de una gobernanza multiactores a todos los efectos que otorga una representación y un poder de voto sustanciales a otras partes interesadas que los trabajadores. El modelo multiactores también puede adoptar la forma de grupos o consorcios de cooperativas, que incluyen diferentes tipos de cooperativas que representan a diferentes categorías de socios. Esto es el caso del Grupo Mondragón, descrito en el libro, que cuenta con algunas cooperativas en las que la mayoría está en manos de partes interesadas distintas de los trabajadores, mientras que la mayoría de las cooperativas de ese grupo son de trabajo social. En otro ejemplo de España, que no está descrito en el libro, el grupo de cooperativas sanitarias Fundación Espriu no incluye a los trabajadores asalariados de las cooperativas que lo integran, pero sí distingue a los médicos de los pacientes como socios diferentes en cooperativas distintas dentro del mismo grupo. Eso es otro ejemplo que muestra que se puede también organizar una gobernanza multiactores a través de un grupo cooperativo y no solo a través de una cooperativa individual. Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes del cooperativismo multiactores? Por lo que muestran las pruebas históricas, comunidades cooperativas con normas específicas que anticipaban los principios cooperativos actuales surgieron en el siglo XVII y quizás incluso antes. Esto se explica en otro video sobre los principios cooperativos en el mismo canal de YouTube Cooperativism at Work. Estas primeras comunidades cooperativas contaban con los mismos socios que satisfacían diferentes necesidades a través de la comunidad cooperativa. Pero no todos los socios de una comunidad cooperativa tenían las mismas necesidades, o al menos no al mismo nivel. Para algunos, el empleo era una prioridad. Para otros, la necesidad más acuciante era construir una casa u obtener un préstamo. Por lo tanto, aunque todavía no eran cooperativas multiactores en el sentido actual de la palabra, ya se esforzaban por satisfacer diferentes necesidades que distintos socios tenían, y con eso ya tenían en germen lo que llevará después al concepto de cooperativa multiactores. Luego, en 1844, se creó cerca de Manchester la cooperativa de consumo Equitable Pioneers of Rochdale, que es considerada por muchos
como la creadora de los primeros principios cooperativos, lo cual no es del todo cierto, tal y como expliqué en el otro video en el mismo canal de YouTube que acabo de mencionar y que se centra en los principios cooperativos. Lo que es menos conocido es que sus socios, los socios fundadores de esta cooperativa tan conocida, consideraron desde el principio que debían proporcionar empleo a sus socios en la medida de lo posible e incluir a los trabajadores en las cooperativas manufactureras que crearían. Esta idea estaba presente en su primera regla, denominada precisamente Ley Primera, que proponía, y cito, iniciar la fabricación de aquellos artículos que la sociedad determine para dar empleo a aquellos socios que se encuentran sin trabajo o que puedan estar sufriendo como consecuencia de repetidas reducciones en sus salarios. Luego, en 1860, los Equitable Pioneers of Rochdale intentaron aplicar el principio de incluir a los trabajadores como un grupo identificable y diferenciado entre los socios de una cooperativa para producir parte de los alimentos que vendían y que contaba con diferentes tipos de socios, en particular cooperativas de consumo, incluidos los propios pioneros equitativos de Rochdale, así como los trabajadores de la nueva cooperativa. Este fue uno de los primeros intentos de crear una cooperativa multiactores. Lamentablemente, al final, no se logró incluir a los trabajadores entre los socios por razones que se explican en el libro. Pero básicamente se demostró que ni los Equitable Pioneers of Rochdale ni el movimiento cooperativo británico en su conjunto estaban preparados todavía para organizar de manera efectiva una gobernanza cooperativa en la que estuvieran representados distintos grupos de interés de forma diferenciada. Además, era la época en la cual el fenómeno original de las comunidades cooperativas multifuncionales dio el paso a una tendencia hacia la especialización entre diferentes tipos de cooperativas, como las de consumo y las de trabajo social. Aún así, ya había nacido la idea de la cooperativa multiactores que incluyera a los trabajadores como una categoría específica de socios en las cooperativas que no eran de trabajo social. Esta idea fue objeto de un gran debate nacional dentro del movimiento cooperativo británico en los años 1880 y 1890, que también desbordó al extranjero. Se le dio el nombre en clave de participación en los beneficios, es decir, con los trabajadores, lo que también implicaba una participación en el poder con los trabajadores. Neil, el secretario general de la Organización Nacional Británica representativa de las cooperativas, la Cooperative Union, que agrupaba a todo tipo de cooperativas, pero principalmente a las de consumo, fue uno de los principales defensores de esta idea de incluir a los trabajadores entre los socios de las cooperativas. En general, encontró mucha resistencia. En 1892, con motivo del Congreso Cooperativo Británico Anual, George Jacob Holyoake, uno de los principales promotores de la cooperativa de Rochdale, pero también otro firme defensor de la idea de incluir a los trabajadores entre los socios de todas las cooperativas, comparó a quienes no estaban de acuerdo con esta idea con quienes se oponían a la emancipación de la mano de obra esclava en América. Bueno, esto puede parecer un poco extremo, pero da una idea de la intensidad del debate en aquella época. Holyoake luego incluyó este discurso en un libro que escribió sobre la cooperativa de Rochdale, que tuvo una amplia difusión en su momento en el movimiento cooperativo británico y que fue traducido a otros idiomas europeos. Luego, esta cuestión de incluir a los trabajadores en todo tipo de cooperativa dominó en gran parte y en gran medida los debates durante el Congreso que estableció la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, en 1895 en Londres, que duró una semana entera. Luego de una negociación intensa, la declaración final del Congreso al final de esa semana respaldó finalmente esta idea, que volvió a ser respaldada
en el siguiente Congreso de la ASI celebrado en París en 1896. El debate continuó durante unos años hasta que finalmente se cerró en 1910 y la cuestión de la inclusión de los trabajadores entre los socios de las cooperativas que no eran de trabajo asociado quedó archivada. Esto se debió en parte a que la tendencia a distinguir las cooperativas en diferentes tipos, como cooperativas de consumo o cooperativas de trabajo asociado, siguió profundizándose, pero también al hecho de que las cooperativas de consumo dominaban en la ASI y en el movimiento cooperativo en aquella época. Luego, transcurrió medio siglo, uno entre los más trágicos de la historia, con el fascismo, el nazismo, las dos guerras mundiales, el periodo de entreguerras y la reconstrucción de la posguerra. A finales de la década de 1950, las cooperativas de trabajo asociado comenzaron a ser tomadas más en serio en el movimiento cooperativo internacional después de haber sufrido mucha condescendencia o hasta hostilidad abierta durante décadas. Y al mismo tiempo resurgió también el concepto de cooperativas multiactores, pero esta vez desde el propio movimiento cooperativo de trabajo asociado y esta vez con experiencias concretas y exitosas. En primer lugar, el Grupo Mondragón en el País Vasco Español, uno de los 26 casos de estudio examinados en el libro, dio sus primeros pasos como grupo en 1959, cuando un puñado de cooperativas de trabajo asociado de base, junto con una cooperativa de consumo, crearon un banco cooperativo, una especie de banco de desarrollo para el grupo. Desde el principio, un tercio del poder de voto de ese banco ha estado en manos de su personal, mientras que los 2/3 restantes han estado en manos de las cooperativas que son socios del grupo. El mismo principio de otorgar a los trabajadores un poder sustancial, pero no total, en las cooperativas que no son de trabajo asociado en el Grupo Mondragón, también se observa en la cooperativa de consumo del grupo, Eroski, con un 50% del poder de voto para los trabajadores, en su cooperativa de I+D Ikerlan y en su universidad cooperativa Mondragón Universitatea, entre otras. Todo eso se explica con detalle en el capítulo sobre Mondragón en el libro Cooperativism at Work. Más o menos en la misma época, en la década de 1960, las cooperativas sociales surgieron en Italia esencialmente desde el movimiento de cooperativas de trabajo asociado, tal y como se explica en otro capítulo del libro Cooperativism at Work. Mientras que una parte de las cooperativas sociales italianas, como las que se presentan en el libro y en sus casos de estudio, y que se centran en la integración laboral de trabajadores desfavorecidos, tienen a los trabajadores como única categoría o como mayoría de los socios, otras cooperativas sociales centradas en los servicios a la comunidad como la educación o la salud, integran de manera más significativa en su composición a otros tipos de socios distintos de los trabajadores, como voluntarios, los usuarios de los servicios prestados, fundaciones, asociaciones y en algunos casos incluso al gobierno local, pero siempre con poder minoritario. La razón de ser de este modelo es integrar a los principales interesados de la cooperativa en una comunidad determinada en la composición de la cooperativa y por lo tanto también en el poder de voto de la cooperativa. Como podemos ver, existe una relación estrecha entre, uno, la noción de cooperativa multiactores y dos, la noción de comunidad. Y esa relación estrecha entre la cooperativa multiactor y la comunidad luego fue reforzada por una nueva corriente en el movimiento cooperativo internacional enfocada en el concepto de comunidad en relación con las cooperativas. En 1979, el informe Cooperativas en el año 2000, escrito por Alexander Laidlaw, analiza en profundidad el concepto de comunidad en relación con las cooperativas. Eso condujo
a la elaboración y aprobación en 1995 del séptimo principio cooperativo de interés por la comunidad. Desde entonces, este séptimo principio ha supuesto un fuerte impulso y una justificación clave para el desarrollo a lo largo del mundo de las cooperativas sociales que llegan incluso a considerar en sus propias normas complementarias aprobadas en el 2011 que el interés por la comunidad es el principio cooperativo fundamental que las guía. Y eso ha también proporcionado un fuerte impulso a la gobernanza multiactores entre las cooperativas sociales. En algunas legislaciones, como en Francia, con la Sociedad Cooperativa de Interés Colectivo, la versión francesa de las cooperativas sociales, es obligatorio contar con al menos 3 tipos de socios, cada uno con un poder de voto sustancial en la Asamblea General a través de colegios separados. Existen otros modelos de cooperativas sociales con leyes específicas y con una estructura multiactores, por ejemplo, en Canadá, en Portugal y en Corea del Sur. El hecho de que las cooperativas multiactores estén empezando a ser estadísticamente significativas se refleja en su reconocimiento por parte de la OIT en lo que respecta a las estadísticas cooperativas. En 2018, la Conferencia de Estadísticos del Trabajo de la OIT, que se reúne cada 5 años, publicó las directrices sobre estadísticas de cooperativas que distinguen a 4 tipos básicos de cooperativas. Las cooperativas de producción, las cooperativas de usuarios, que incluyen las de consumo y los bancos cooperativos, por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas multiactores. Es interesante observar que este fenómeno de las cooperativas multiactores no se ha aplicado solo a las cooperativas propiedad de sus trabajadores, o sea, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas sociales, sino también a cooperativas que pertenecen a otras grandes familias cooperativas como las cooperativas de consumo o los bancos cooperativos, tal y como se demuestra desde la experiencia de Mondragón con un éxito empresarial absolutamente innegable. Eso tiende a mostrar que la inclusión de los trabajadores en la membresía y la gobernanza de las cooperativas de todo tipo puede reforzar su fuerza empresarial. Y es probable que al dar parte del poder de decisión a los que luego van a implementar las decisiones, o sea, los trabajadores, se refuerza el vínculo a lo largo del proceso de decisión y implementación de las decisiones. Por otro lado, la gobernanza cooperativa multiactores es una de las formas clave de poner en práctica el séptimo principio cooperativo de preocupación por la comunidad. Las comunidades cooperativas son el origen del movimiento cooperativo en el siglo XVII, como hemos visto. El informe Laidlaw de 1979 volvió a situar el concepto de comunidad en la agenda. También eso lo hemos visto. Y hoy en día, en el mundo tan convulso en que vivimos, el desarrollo sostenible de las comunidades de base es más necesario y relevante que nunca. Las cooperativas pueden contribuir de manera muy significativa a eso. Como podemos ver, la cuestión de las cooperativas multiactores como manera clave de reforzar las comunidades concierne al movimiento cooperativo en su conjunto. Todo eso se explica en detalles en el libro Cooperativism at Work. Y como ya he dicho, en este mismo canal de YouTube pueden encontrar otro video en el que se presenta el libro de forma general. Muchas gracias por su atención.